Carmen puso el plato de albóndigas en el centro de la mesa como si estuviera dictando una sentencia firme. Bueno, ya hemos comido. Ahora a hablar de negocios, dijo. Y se cruzó de brazos. Lucía, tú eres ahora la que más gana en esta familia. Así que, a partir de hoy, me traes tu nómina a mí. Yo la administraré. Lucía se quedó helada con el tenedor en la mano. Afuera golpeaba la lluvia. En la cocina olía a sofrito y al tono ácido del hule viejo. Pensó que había oído mal. ¿Cómo que a usted? Preguntó. Lo que oyes. La nuera tiene la obligación de mantener a toda la familia. Así ha sido y así será. A Pablo le han recortado el sueldo. Hugo tiene deudas. Y yo tengo mal la espalda. Y tú, con tus ventas, ganas dinero a espuertas. Ya está bien de barrer solo para casa. Pablo estaba sentado a su lado, examinando el patrón del mantel, como si allí se escondiera la respuesta. No levantó la vista. En toda la noche no había levantado la vista ni una sola vez. Pablo llamó Lucía en voz baja. ¿Estás escuchando lo que dice tu madre? Mamá tiene razón, murmuró él. Somos una familia, es un fondo común. Pues vaya. 3 años de matrimonio, y ahí tenías el fondo común, del que sacaban todos menos la que lo llenaba. Carmen asintió satisfecha, como si su hijo hubiera aprobado un examen. Muy bien, porque vivís en mi piso, coméis de mi mesa, y no hay ni una pizca de gratitud. ¿En su piso? Lucía dejó el tenedor sobre la mesa. Carmen, este piso lo pagué yo, y mis padres ayudaron, usted lo sabe perfectamente. Ay, no empieces ahora. La suegra hizo un gesto de desdén con la mano, como espantando una mosca. Está a nombre de Pablo, así que es de Pablo, y por lo tanto, es nuestro. ¿Qué quién puso qué? Eso se olvida y seguimos adelante. Lucía miró a su marido. Pablo guardaba silencio, y ese silencio era más atronador que cualquier grito. Ella se levantó y recogió su plato, aunque ya se le había quitado el hambre por completo. Tenía un nudo en la garganta. No por ofensa, sino por lo rápido y tranquilo que, entre albóndiga y albóndiga, la habían borrado de su propia vida. Lo pensaré, dijo ella. Aquí no hay nada que pensar, zanjó Carmen. El viernes, me traes la primera nómina entera. Armen. Por la noche, Lucía estaba tumbada escuchando la respiración acompasada de Pablo a su lado. Duerme, él está a gusto. Su madre lo ha decidido todo por él, y él encantado. Ni responsabilidad, ni conciencia. A dormir a pierna suelta. Ella recordaba cómo hacía 3 años sudaron sangre por ese piso, cómo ella dio la entrada con sus ahorros, cómo su padre vendió la plaza de garaje y puso el resto, cómo su madre sacó lo último que le quedaba en la cartilla del banco. Pero lo pusieron a nombre de Pablo porque Carmen dijo que era lo correcto. El hombre en la familia debía ser el cabeza de familia, ella misma prepararía el papeleo. Y Lucía, tonta y enamorada, aceptó. Ahora ese papel con los apellidos de Pablo pendía sobre ella como un hacha. Por la mañana, en el desayuno, la suegra se comportó como si no hubiera pasado nada. Servía el café, le ponía tostadas con aceite a Pablo. Tú, Lucía, no te enfades por lo de ayer, dijo con tono meloso. Lo digo por instinto maternal. Hay que mantener a la familia unida. Mi difunta madre llevaba todo a casa, y yo hice lo mismo. Y a ti te enseñaré. Ya llevo todo a casa, respondió Lucía. La compra, los recibos de la luz, el agua, la ropa de Pablo. ¿Qué más quieren? ¿Y eso te parece todo? La suegra sonrió con sorna. Eso es una gota en el océano. A Hugo, hay que taparle una deuda. Ha pedido 3.000 euros a una gente. Gente que no es buena y no va a esperar. Hugo era el hermano menor de Pablo. 26 años, no trabajaba en ningún sitio, se pasaba el día jugando a la consola y pidiendo dinero prestado a cualquiera. Y ahora, por alguna razón, su deuda se había convertido en el problema de Lucía. Que Hugo busque trabajo y lo devuelva, él, dijo Lucía. Carmen dejó la taza sobre el plato con tal golpe que el café salpicó. ¿Te has vuelto loca? Hugo es un chiquillo todavía, y tú eres una mujer hecha y derecha con un buen sueldo. ¿A quién vas a ayudar si no es a la familia? ¿De qué estás hecha? ¿De piedra? No soy de piedra. Simplemente no entiendo por qué las deudas ajenas tienen que ser mías. Porque estás en esta familia, elevó la voz la suegra. Una vez que te casas, todo es de todos. Las penas son comunes, y el dinero es común. ¿Y por qué entonces el dinero fluye en una sola dirección? Lucía la miró fijamente a los ojos. De mi bolsillo al de ustedes. Y de vuelta absolutamente nada. La suegra se desconcertó por un segundo. Luego su rostro se endureció. No me faltes al respeto,
que te he dejado entrar en mi casa. Esta es mi casa. La de Pablo. Se quedaron mirándose desafiantes al otro lado de la mesa. Pablo, por supuesto, en ese momento recordó que llegaba tarde al trabajo, y se marchó a toda prisa, dándole un beso en la mejilla a su madre. A Lucía ni la miró. La puerta dio un portazo. La suegra se acercó un poco más. Escúchame bien, Bonita dijo en voz baja, ya sin una pizca de azúcar en la voz. ¿Te crees que aquí eres alguien? Aquí no eres nadie. Si quiero, mañana Pablo te pone una demanda en el juzgado acusándote de despilfarrar sus bienes. Si quiero les cuento a los vecinos lo tacaña que eres. Carmen se aclaró la garganta de forma amenazante. Así que no te pongas farruca. Trae el dinero y calladita. ¿Me está amenazando? Preguntó Lucía en un susurro. Te estoy enseñando a vivir. La suegra se echó hacia atrás y volvió a adoptar un aire de beata. Una buena nuera escucha a su marido y respeta a su suegra, y a la mala se la barre de casa. Tú eliges. Ese mismo día, a última hora de la tarde, Lucía comprendió que las amenazas de Carmen no eran palabras vacías. Salió a tirar la basura y se encontró en el portal con la vecina del primero, Rosa. Uy, Lucía, sonrió Rosa de una forma un tanto maliciosa. ¿Es verdad que llegáis a fin de mes a duras penas? Carmen se quejaba de que la nuera no aporta dinero a la familia, que se lo gasta todo en ella misma, que le da mucha vergüenza, dice. Lucía se quedó de piedra. Su suegra ya había ido por el vecindario soltando su versión. La nuera egoísta, la familia pasando calamidades. Rosa, eso no es verdad, dijo Lucía. Precisamente soy yo, la que pago todo en casa. Bueno, no sé, la vecina frunció los labios. Carmen no hablaría por hablar. Es una mujer muy honrada. Lucía tiró la basura y volvió a entrar al edificio con el corazón a 1000 por hora. De eso se trataba. Su suegra le estaba construyendo una reputación por adelantado, para que, si pasaba algo, todos estuvieran de su lado, para que a Lucía la consideraran culpable desde el principio. No era una vieja ignorante, era una mujer muy calculadora que estaba preparando el terreno. Y ese terreno había que quitárselo de debajo de los pies con hechos, no con simples palabras. Por la noche, la suegra, como si tal cosa, la llamó para cenar. En la mesa estaba Pablo, recién llegado del trabajo, con la nariz metida en la pantalla del móvil. Por cierto, Lucía dijo Carmen mientras servía unos macarrones. He estado echando cuentas de cómo dividir tu nómina. La mayor parte la partimos en 2, para la deuda de Hugo y para mis gastos. El resto para la comida y para los gastos de bolsillo de Pablo. A ti te quedará suelto para tus caprichos. Lucía casi se atraganta. Su suegra ya había repartido su sueldo hasta el último céntimo. A ella le dejaba las sobras. ¿Y para qué necesita Pablo tanto dinero para su bolsillo?, preguntó Lucía. Si no bebe, ni sale de fiesta. ¿Para qué quiere tanto dinero un hombre, si está volcado en su familia? Por un segundo, Carmen titubeó, como si ella misma no se hubiera parado a pensarlo. Bueno, un hombre lo necesita, farfulló. Para tomar un café, para echar gasolina, no es asunto tuyo. Pero la pausa ya se había producido. Una pequeña pausa, del tiempo de un suspiro. Lucía la memorizó bien, porque la pregunta era muy sencilla. ¿En qué se gastaba su marido el dinero si no bebía ni salía? La respuesta la descubriría muy pronto, y olería a perfume dulce y barato. ¿Y yo de qué vivo?, continuó Lucía. ¿Del abono de transporte? ¿De la ropa? ¿De mí misma? ¿Y para qué quieres más?, se sorprendió sinceramente la suegra. Estás casada. Todo es para la casa. Mimarse a una misma es puro egoísmo. Ya cuando cobres la pensión de jubilación, entonces pensarás en ti. Pablo guardaba silencio, pinchaba los macarrones con el tenedor, sin pronunciar ni una sola palabra en defensa de su mujer. Como si la conversación no fuera con él, ni con su familia, ni con su mujer, a la que estaban desguazando delante de él para sacarle la cartera. Pablo no aguantó. Lucía. ¿No te molesta en absoluto que tu madre esté repartiendo el sueldo que yo gano? Pablo levantó hacia ella unos ojos completamente vacíos. ¿Y qué pasa? Mamá tiene razón. Estamos pasando un bache. Aguanta un poco. Aguanta. Su palabra favorita. Él siempre vivía en el modo de aguantar y mantenía a su mujer en ese mismo estado, mientras que él mismo, como se descubriría muy pronto, no pensaba aguantar nada. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esta no era solo una anciana insoportable. Era una mujer que sabía exactamente lo que quería y no tenía escrúpulos a la hora de conseguirlo.
Me voy a trabajar un rato al ordenador, fue lo único que dijo Lucía. Salió al pasillo, se apoyó en la pared fría y soltó el aire. Le temblaban las manos, pero en algún lugar de su interior, sepultando el miedo, ya se movía otra cosa. Pura rabia. Una rabia silenciosa, glacial y analítica. Si el piso estaba a nombre de Pablo, entonces había que mirar los papeles a fondo para ver cómo estaba registrado exactamente y qué más se estaba cociendo a sus espaldas. Al día siguiente, en el descanso para comer, Lucía no bajó a la cafetería con sus compañeros. Mm, mm, mm. Se sentó en su coche, en el aparcamiento de la empresa, y abrió en su móvil los correos antiguos con la promotora inmobiliaria. El contrato, los resguardos. Se lo había reenviado todo a sí misma a su correo electrónico en su día, gracias a esa costumbre suya de tener mente de contable, aunque trabajara como comercial. Simplemente le gustaba que todo el papeleo estuviera archivado en un solo lugar. La primera entrada salió de su tarjeta. Encontró el justificante bancario de la transferencia. Y el del segundo pago también. Su padre le transfería el dinero a su cuenta. Y ella pagaba a la promotora. Su madre entregó una parte en metálico. Y Lucía, en aquel momento, le exigió un recibo firmado al constructor. Lo tenía todo. Nada se había tirado ni borrado. Se recostó en el asiento. O sea, se podía demostrar ante un juez de quién era el dinero. Estaba puesto a nombre de Pablo. Sí, pero la que pagó fue ella. Y eso, llegado el momento, era harina de otro costal. Pero ¿por qué la suegra la arrinconaba con tanta seguridad? Como si tuviera un as guardado en la manga, como si supiera algo que Lucía ignoraba. Por la noche, Pablo llegó tarde a casa. Olía a un perfume de mujer, dulce, muy empalagoso. No era el suyo. Lucía se dio cuenta al instante, pero guardó silencio. Por el momento, callaría. ¿Dónde has estado?, preguntó ella, mirándole mientras él se quitaba los zapatos, tomando unas cañas con los colegas. De la cerveza no se desprende olor a perfume. Pablo dio un pequeño respingo, apenas perceptible, pero ella lo captó. Pablo dio, apenas perceptible. ¿Qué perfume? Será el ambientador del bar. Déjame en paz. Pasó por su lado directo hacia la cocina, y justo ahí, Lucía pensó por primera vez. ¿Ese dinero que supuestamente él aporta a la casa, seguro que se lo gasta en la casa? De madrugada, cuando Pablo ya roncaba, ella cogió su móvil. Sabía la contraseña de sobra, la fecha de su boda, nunca se había molestado en cambiarla. Tenía gracia. Recordaba la fecha de la boda, pero se había olvidado por completo de su mujer. Abrió la aplicación de mensajería. Los chats habituales. Su madre, Hugo, los compañeros del trabajo y un contacto sin nombre. Solo aparecía la letra V. La conversación era larguísima. Lucía la abrió. Cariño, ¿cuándo vienes? Te echo de menos. Pronto, en casa hay mucha tensión, aguanta un poco. Prometiste solucionar lo del piso. No quiero vivir más de alquiler. Lo estoy solucionando. Pronto todo será nuestro. A Lucía se le cortó la respiración. ¿Nuestro? ¿De quién? Nuestro. Deslizó el dedo hacia arriba buscando fotografías. Una mujer, joven, de pelo rubio teñido, posando con morritos a la cámara. En uno de los mensajes Pablo escribía: Vanessa, no me agobies, dame tiempo, yo lo soluciono todo. Vanessa. Lucía estaba sentada a oscuras en la cama con un teléfono ajeno en las manos, y por dentro todo su mundo se venía abajo. Adiós a la teoría del ambientador. Adiós a las cañas con los amigos. Pero no derramó ni una lágrima. Hizo exactamente lo que haría una persona con la cabeza fría. Fotografió la pantalla con su propio móvil, capturando cada mensaje, especialmente los que hablaban del piso. Luego dejó el teléfono de Pablo exactamente en el mismo rincón de la mesilla, con la pantalla boca abajo, tal y como él lo había dejado. Y solo después, encerrada en el baño, abriendo el grifo del lavabo al máximo para ahogar el sonido, se permitió un minuto, un solo minuto de llanto, ni un segundo más. Con lágrimas no se iba a ganar esta guerra. Al día siguiente se pasó Hugo por la casa, a pedir dinero, como era su costumbre. Estaba sentado en la cocina, tomándose un vaso de leche con galletas y charlando sin parar. Y justo ahí, sin tener ni idea de lo que hacía, le regaló a Lucía una pieza clave. Oye, Lucía dijo masticando ruidosamente, ¿es verdad que tú y Pablo os vais a comprar un piso más grande? El otro día iba presumiendo de que pronto iba a trincar un buen pastón, que ibais a vivir a cuerpo de rey. Lucía dejó la taza sobre el mármol muy despacio. ¿Qué pastón, Hugo? Pues yo qué sé.
Pablo dijo textualmente. Pronto va a caer una suma grande de dinero, y ya me encargaré yo de gestionarla. Le pedí que me prestara para tapar lo mío y me saltó. Espera, cuando resuelva el tema del piso, entonces te doy algo. Hugo se encogió de hombros. Yo supongo que os estaréis mirando uno nuevo. Ahí estaba la respuesta. Pablo ya le había ido con el cuento a su propia familia sobre una gran suma de dinero, y sobre el tema inmobiliario. Una venta. Lo tenía planeado para cualquier día de estos, y hasta se le había soltado la lengua con su hermano, por idiota. ¿Y cuándo te contó eso exactamente?, preguntó Lucía, fingiendo desinterés. Hará cosa de una semana. ¿Por qué? Por nada, me pareció oír algo raro. Lucía sonrió. Sigue comiendo galletas. Hugo se atiborraba, mientras Lucía unía fechas en su cabeza. Hacía una semana ya estaba soltando la lengua sobre el dinero y el tema del piso. Así que Pablo había tramado todo aquello hacía mucho tiempo, o sea que el asunto ya iba muy en serio. Por la noche, decidió comprobar la calidad de sus mentiras. Se sentó a su lado en el sofá, en actitud cariñosa, como si no pasara absolutamente nada. Pablo, el miércoles donde fuisteis a tomar algo tú y los chicos. Es que quiero recomendarle un bar apañado a una compañera. Ah, en el paseo marítimo, en la marina, murmuró él, sin apartar los ojos de su pantalla. ¿En la marina? Lucía le miró con ojos inmensos y cristalinos. Pero si ese sitio cierra a las 10, lo miré en internet. Y tú cruzaste la puerta a las 11. ¿Dónde estuviste esa hora de más, Pablo? Pablo abrió la boca, la volvió a cerrar. Se puso rojo como un tomate. ¿A qué viene este interrogatorio policial? No me acuerdo. Iríamos a otro sitio, yo qué sé. Ah, qué curioso. Lucía se puso en pie. Te lías tú solo. Que si la marina, que si luego no es la marina, que si cerveza pero resulta que hueles a perfume. Miente con más cuidado, a ver si te vas a acabar tropezando. Se metió en el baño, y Pablo se quedó petrificado en el sofá, rojo y furioso. Comprendió al instante que su mujer le estaba tanteando, pero no sabía hasta qué punto había escarbado en la basura, y eso le aterraba. Y Lucía, frente al espejo del lavabo, le sonreía a su propio reflejo. Que tenga miedo, que pierda el sueño. Ella ahora dormía muy tranquila, con las pruebas a salvo en la nube y un plan trazado en la mente. Por la mañana los observaba a los dos, a Pablo masticando su desayuno y a su madre llenando las tazas de café. Y ya no veía a una familia, veía a dos sanguijuelas que la estaban desvalijando. Uno con traiciones y robos, la otra con descaro, exigencias y chantajes. «Bueno, ¿lo has pensado?», preguntó Carmen. «Mañana ya es viernes». «Lo he pensado», respondió Lucía con una calma sepulcral. «Traeré el dinero». La suegra esbozó una sonrisa triunfal de oreja a oreja. «Estupendo. Así me gusta. Ya era hora». Pablo soltó un largo suspiro de alivio. Él vivía con pánico a un escándalo, y de repente su mujer agachaba la cabeza y aceptaba todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué cómodo! Ninguno de los dos supo descifrar la mirada con la que Lucía los estaba examinando. Así no se mira a los seres queridos. Así se mira al rival al que ya le has empezado a ganar la partida. Esa misma tarde, Lucía pidió salir un par de horas antes de la oficina, y no puso rumbo a casa. Condujo directamente hacia la dirección que había extraído del móvil de Pablo. Vanessa le había enviado una vez la ubicación exacta de un local donde solían verse. «Te espero aquí, cariño». Lucía solo quería echar un vistazo. Necesitaba ponerle cara al enemigo real contra el que estaba luchando. El local estaba en los bajos comerciales de un bloque de pisos del barrio de al lado. Lucía aparcó en la acera de enfrente y se quedó esperando, sin saber muy bien a qué. Igual era una soberana estupidez. Igual no aparecía ni un alma. Media hora después aparcó un coche, uno que conocía muy bien, el de Pablo. Él bajó, y no iba solo. A su lado, caminaba la misma rubia de las fotografías. Vanessa, en carne y hueso, enfundada en un abrigo blanco. Pero a Lucía no le impactó verla. Le impactó algo mucho peor. No salieron del bar, salieron de la puerta contigua, y en esa cristalera había un enorme cartel. Agencia inmobiliaria. Y en las manos de Pablo había una carpeta, una voluminosa carpeta de plástico llena de documentos. Lucía agarró su teléfono y activó la cámara de vídeo. Le temblaba el pulso, pero no dejó de grabar. Pablo y Vanessa saliendo de la inmobiliaria, la carpeta en primer plano. Vanessa diciendo algo gracioso, riendo a carcajadas, cogiéndolo del brazo, y él asintiendo como un bobo. Lo están vendiendo.
Están vendiendo la casa, su casa. Pronto todo será nuestro. Eso es lo que significaba la frasecita. Vender el piso, comprado con el sudor de su frente. Largarse con la amante y dejarla a ella con una mano del adelante y otra detrás. Y la suegra, apretando las tuercas con el sueldo, o bien formaba parte del plan maestro, o simplemente servía de distracción mientras el niñito de sus ojos daba el golpe del siglo. Lucía estaba petrificada en el asiento del conductor. Por dentro sentía que se quemaba viva, pero sus manos actuaban solas, con eficacia robótica. Guardó el vídeo y las fotos, se los envió a su propio correo, los subió a la nube, hizo copias de seguridad en 3 sitios distintos a la vez, para garantizar que nadie, jamás, pudiera hacerlos desaparecer. Luego, arrancó el motor y condujo a casa, respetando todos los límites de velocidad, serena, recta, como si su vida fuera absolutamente normal. Al llegar a casa, Carmen estaba embobada viendo una telenovela. Pablo aún no había regresado. Se había tenido que quedar trabajando hasta tarde. Ya, claro. En la agencia inmobiliaria se había quedado trabajando arduamente. Carmen, dijo Lucía, mientras colgaba la chaqueta en el perchero. ¿Sabe usted por casualidad que Pablo tiene la firme intención de vender el piso? La suegra apartó los ojos de la pantalla del televisor de golpe. ¿Qué tonterías estás soltando? ¿Qué piso? ¿Este? ¿El nuestro? Bueno, legalmente es el de Pablo. Ha ido a una inmobiliaria esta tarde. Por una fracción de segundo, en los ojos de la anciana, brilló algo indescifrable. Desconcierto real o puro teatro. Tonterías, cortó en seco la suegra. Nadie vende absolutamente nada. Pablo me lo habría consultado. Ah, claro, él se lo consulta todo a usted. Todo sin excepción. Todo. Es mi hijo. Nosotros lo hablamos todo. Ah, ya. Lucía se encogió de hombros con pasmosa indiferencia y se encerró en su habitación. ¿Y saben qué fue lo más revelador? La suegra no volvió a poner los ojos en la telenovela. Lucía escuchaba nítidamente cómo la mujer paseaba de un lado a otro por el pasillo, presa de los nervios, cómo agarraba el teléfono móvil, cómo marcaba y exigía: Pablo, ¿dónde te has metido? Llama a tu madre ahora mismo. Es urgente. O sea, que no estaba en el ajo. O sea, que el niño bonito también había tratado a su propia madre como a una idiota. Había engañado a todo el mundo, a su esposa y a su adorada madre. Todo por Vanessa y su abriguito blanco. Eso cambiaba radicalmente el tablero de juego, porque ahora Lucía ya no tenía un frente abierto, sino 2 enemigos que estaban a punto de saltarse a la yugular el uno al otro. Solo tenía que saber dónde y cuándo acercar la cerilla encendida. Pablo cruzó la puerta rozando las 10 de la noche. Su madre se abalanzó sobre él en el mismo recibidor. ¿Dónde te has estado paseando? ¿Estás vendiendo el piso? Contéstame ahora mismo. Mamá, ¿qué te pasa? Pablo perdió todo el color de la cara. ¿Qué venta ni qué niño muerto? ¿Quién te ha comido la cabeza con eso? Lanzó una mirada asesina en dirección a Lucía. Ella, asomada a la puerta, se encogió de hombros con cara de inocencia. Lucía dice que te ha visto entrar en una inmobiliaria, apretaba la suegra. Fui por un asunto de trabajo. Tenemos un cliente importante allí. Pablo mentía. Mentía improvisando sobre la marcha. Y, además, mentía francamente mal. Lucía, ¿a qué viene revolverle las tripas a mi madre? Lucía arqueó las cejas con sorpresa fingida. Yo solo comenté que te había visto en la puerta de la agencia con una carpeta en la mano. Me habré confundido de persona. Estas cosas pasan. Pablo comprendió en ese milisegundo que ella lo había visto de verdad. Ella comprendió que él sabía que lo habían pillado. Entre ellos pareció cruzar un cable de alta tensión a punto de romperse. Exacto, te has confundido, siseó él entre dientes. No te metas donde no te importa. No me meteré, aceptó Lucía, con una facilidad pasmosa. Y ese no me meteré aterrorizó a Pablo muchísimo más que si le hubiera montado una escena de gritos y platos rotos. Esa noche, ella volvió a quedarse mirando al techo, ensamblando las últimas piezas del rompecabezas en su cabeza. Las capturas de los mensajes con Vanessa estaban a salvo. Las pruebas gráficas en la puerta de la inmobiliaria estaban a salvo. Las pruebas documentales de que la vivienda se había pagado con su dinero y el de su familia, también. El recibo firmado a su madre. Las transferencias bancarias de su padre. La cuota inicial pagada con su propia tarjeta de crédito. Lo tenía absolutamente todo. Solo le quedaba por averiguar un último y crucial detalle: hasta qué punto había avanzado el proceso de venta. ¿Estaban solo tanteando el mercado o ya habían firmado un contrato de arras? ¿Existía un comprador real?
Si lograban firmar la venta y deshacerse del inmueble de verdad, todos sus preciados papeles se convertirían automáticamente en un infierno judicial que duraría años. Pero si ella asestaba el golpe primero, los dejaría tan incapacitados que no podrían ni pestañear. A la mañana siguiente, Lucía telefoneó a la inmobiliaria del barrio vecino y se presentó formalmente. Buenos días. Llamo para informarme sobre un piso. Dictó la dirección exacta de su casa. Me han comentado que lo tienen en cartera. Quería aclarar un par de detalles. Un segundito, por favor. La chica al otro lado de la línea tecleó rápidamente en su ordenador. Sí, en efecto, tenemos ese inmueble captado. El propietario es Pablo. Ya estamos realizando visitas. De hecho, hay un comprador muy interesado que tiene previsto entregar las arras esta misma semana. ¿Usted llama como compradora? A Lucía se le congeló la sangre en las venas. Esta misma semana se pagaban las arras. Sí, claro, dijo atropelladamente. Quería saber. ¿Hay un solo propietario registrado? Es que si la vivienda se adquirió estando el propietario casado, me han dicho que la esposa tiene que firmar el consentimiento de venta. Uy, la agente inmobiliaria dudó un instante. Pues la verdad es que lleva usted razón. Si se adquirió en régimen de gananciales o estando casados, la ley exige el consentimiento expreso ante notario del cónyuge. Pero el propietario nos aseguró que estaba divorciado, que no había ninguna esposa de por medio. Ahí estaba la trampa maestra. Pablo había jurado en la agencia que era un hombre divorciado para esquivar la obligación de pedirle la firma, vender la casa a sus espaldas, cobrar el cheque y desaparecer. Lo entiendo perfectamente, dijo Lucía, recuperando el aliento. Muchísimas gracias. Me ha sido de grandísima ayuda. Colgó el teléfono y se quedó sentada frente al ordenador, inmóvil durante varios minutos. Se había inventado un divorcio teniendo a su legítima esposa viva y durmiendo a su lado. Todo con tal de dar el pelotazo y fugarse. Muy bien. Si él había decidido jugar en el barro, ella jugaría al ajedrez. Esa misma mañana, Lucía acudió a una notaría. No fue para dar ningún consentimiento, sino para hacer exactamente lo opuesto. Redactó y elevó a público un acta de manifestaciones declarando formalmente que ella, como esposa legal, se oponía rotundamente a la venta del inmueble, que jamás había otorgado su consentimiento verbal ni escrito, y que dicho piso se había sufragado íntegramente con sus fondos privativos y con ayuda económica de sus padres, aportando allí mismo toda la documentación acreditativa. La notaria, una mujer de pelo blanco y gafas de montura gruesa, la miró por encima de los cristales tras leer el documento. Cariño, ¿eres consciente de que si tu marido ya ha apalabrado la venta con un comprador y llega a cobrar un anticipo, se va a enfrentar a un problema legal enorme y muy desagradable? Soy plenamente consciente, dijo Lucía. Es exactamente lo que estoy buscando. Al salir de allí, puso rumbo a casa de sus padres. Su padre, al escuchar que el sinvergüenza de su yerno pretendía malvender el techo que ellos habían sudado para comprar, se puso granate de pura ira. ¡Ah! Ese parásito chupasangres lo saco yo de debajo de las baldosas a hostias, bramó golpeando la mesa. Vendí mi plaza de garaje. Tu madre vació la cartilla de ahorros de toda su vida, y el muy desgraciado se quiere pulir el piso por la puerta de atrás. Papá, relájate, por favor. Lucía le apretó el hombro con firmeza. No solucionamos nada a puñetazos. Tengo un plan 1000 veces mejor. ¿Te acuerdas de que tú hiciste unas transferencias bancarias para el piso? ¿Y mamá completó el pago entregando una parte en metálico? Pues bien, tus movimientos bancarios están sellados por el banco, y del dinero en efectivo de mamá, yo le exigí un recibo firmado y sellado a la promotora aquel mismo día. Lo he guardado todo bajo llave. ¿Qué lista fuiste al guardarlo, hija mía? Su padre respiró hondo, calmándose un poco. Y los vecinos de toda la vida testificarán si hace falta. Ellos vieron cómo nos quitábamos el pan de la boca para juntar el dinero para ese piso. Su madre, sentada en el sofá con los labios apretados, la miró con tristeza. Hija mía de mi vida, ¿y por qué no te haces las maletas y te vienes a vivir con nosotros ya? ¿Qué necesidad tienes de seguir sufriendo bajo el mismo techo que ese monstruo? Me mudaré muy pronto, mamá. Te lo prometo. Pero primero tengo que dejar un asunto completamente cerrado. Para cuando cayó la tarde, Lucía llevaba en su bolso una auténtica bomba de relojería en forma de carpeta, el recibo oficial de la promotora por la entrega en metálico de su madre, los extractos bancarios de las transferencias de su padre, el contrato original de compraventa donde ella figuraba como la pagadora real de las cuotas, el acta notarial de oposición a la venta y el teléfono móvil a reventar con las fotos de Vanessa,
las transcripciones completas de los mensajes y la fachada de la inmobiliaria. Solo quedaba la guinda del pastel. El ergador. El ergador. Se desvió hacia un estudio de fotografía e imprimió una sola imagen. La foto clave. Pablo y Vanessa, cruzando la puerta de la agencia inmobiliaria. Él aferrado a la carpeta de plástico, y ella agarrada a su brazo como una lapa. Los dos sonriendo de oreja a oreja. La pidió en tamaño grande, en papel fotográfico de alta calidad, nítida y con un brillo perfecto. No escribió absolutamente nada en el reverso. Aquella imagen hablaba 1000 idiomas a la vez. Lucía compró un sobre grueso, de papel blanco de alto gramaje, deslizó la foto en primer lugar y debajo metió todo el arsenal documental. Los justificantes de su padre, el recibo de su madre, el contrato, el acta de la notaría y los folios impresos con las conversaciones de la aplicación de mensajería. Lamió la solapa, selló el sobre y lo guardó en el fondo del bolso. El viernes, por supuesto, Lucía no entregó ni un céntimo de su nómina. Carmen se lo exigió a primera hora de la mañana, como quien cobra un peaje, pero Lucía respondió con extrema suavidad que del tema económico hablarían largo y tendido el domingo, cuando estuviera toda la familia presente. La suegra, en su infinita ceguera, hasta se alegró de semejante muestra de sumisión. Dedujo que la nuera había hincado la rodilla y quería escenificar su rendición y entregar su sueldo delante de todos los parientes. No sospechaba que Lucía también había marcado en rojo ese mismo domingo en el calendario. El sábado, Pablo tomó la iniciativa de acercarse a ella. Se notaba a la legua que su instinto de rata le decía que algo olía a podrido, y decidió dorarle la píldora. Llegó a casa con un ramo de flores, el primero en un año entero. Unos crisantemos baratos comprados a última hora en el mercadillo del barrio, pero flores al fin y al cabo. Lucía empezó a decir, arrastrando los pies en el umbral del salón, agitando el triste ramo. No le guardes rencor a mamá. Ya sabes que es de la vieja escuela y un poco cascarrabias. Yo hablaré seriamente con ella para que afloje. Pero le he estado dando vueltas a una cosa. Se dejó caer en el sofá a su lado, haciéndose el despistado. Estamos un poco apretados aquí los tres, ¿no te parece? ¿Qué te parecería si cambiáramos este piso por uno un poco más grande, en una zona mejor? He estado echando números y resulta que tengo un buen amigo que es agente inmobiliario. Tú no te tendrías que preocupar por nada. Yo me encargo de hacer todo el papeleo engorroso. Lo único que haría falta es que te pases 5 minutos por un notario para firmar un papel de consentimiento, por un tema burocrático. Lo firmas y a vivir la vida, cariño. Lucía se quedó de piedra, sosteniendo su taza de té a medio camino. Ahí lo tenía. No venía buscando reconciliación. Venía a por la firma. Venía a suplicar por ese maldito papel sin el cual el chiringuito se le venía abajo. Quedaba claro que en la inmobiliaria no se habían tragado al 100% su milonga del divorcio sin papeles. Se habían negado en rotundo a avanzar con la operación de compraventa sin la firma explícita de la cónyuge. Y ahora él le sonreía. Le plantaba unas floruchas marchitas en la cara y trataba de llevarla de la mano al matadero notarial para que ella, de su puño y letra, le entregara las llaves de su propia ruina. Cambiarlo, dices, arrastró ella las palabras lentamente. ¿Y a qué viene esta urgencia ahora? Llevamos 3 años viviendo aquí, y nunca nos ha parecido pequeño. Bueno, por cambiar de aires, progresar. Pablo se encogió de hombros, restándole importancia. Apetece hacer planes nuevos para la familia, ¿verdad? Para la familia, repitió Lucía, clavando sus ojos en los crisantemos. Miró al hombre que llevaba más de medio año engañándola sistemáticamente, que se acostaba con otra mujer, que intentaba robarle el dinero de sus padres, y que ahora agitaba frente a su nariz un ramo de rebajas para sacarle una firma que encubriera su estafa. ¿Y ese amigo tuyo, el agente, dónde tiene su oficina? ¿No será por casualidad en la misma inmobiliaria a la que fuiste el otro día con aquella carpeta tan gorda? Pablo pegó un pequeño respingo en el sofá, apenas unos milímetros, pero a ella no se le escapó. ¿Qué inmobiliaria? Ya estamos otra vez con la misma cantinela. Fui por un tema de trabajo. ¿En qué idioma quieres que te lo repita? Tranquilo, era solo una simple pregunta. Lucía esbozó una sonrisa cargada de dulzura. Me parece bien, Pablo. Pensaré seriamente lo del cambio de casa. Es una decisión financiera muy importante. Comprenderás que no voy a firmar un papel oficial a ciegas y de un día para otro. Tú no te duermas en los laureles, se le escapó a él, traicionado por la ansiedad. Estas gangas del mercado vuelan en horas. No te duermas. Tenía prisa, sudaba prisa. El comprador anónimo estaba esperando.
El plazo para entregar las arras se agotaba esa misma semana, y la maldita mujer seguía sin soltar la firma. Lucía veía el sudor frío en su frente, la imperiosa necesidad que tenía de conseguir ese garabato, y guardó un silencio sepulcral. No me dormiré, prometió ella, y agarró el ramo de flores. Puso los crisantemos en agua dentro de un jarrón, y no porque el gesto la hubiera conmovido lo más mínimo. Sencillamente, aquellas flores no tenían culpa ninguna de haber sido compradas por un ser humano tan miserable. Gracias. Venga, vete al salón, que estoy muy cansada. Él se marchó del cuarto hinchado de orgullo. Su mujer se había tragado el cebo. Estaba valorando la mudanza. Firmaría en cuestión de días. Y Lucía se quedó contemplando las flores, asimilando la magnitud del desastre del que se había librado por los pelos. Él había estado a milímetros de conseguirlo. Un poco más de ignorancia por su parte, y habría garabateado su nombre en aquel documento notarial, firmando su propio desahucio. Menos mal que había tirado del hilo a tiempo. Ahora, esos crisantemos lucían sobre la mesa como un botín de guerra, el trofeo de una batalla que él ya había perdido estrepitosamente, aunque aún fuera incapaz de verlo. En la casa, la rutina continuaba su curso. La suegra le había retirado la palabra un rato a su hijo, pero él se las había ingeniado para comerle la oreja. Mamá, por Dios, que nadie está vendiendo nada. Lucía, que es una desequilibrada y lo ha malinterpretado todo. Fui a la agencia a ver a un cliente. Y Carmen, en su infinita y terca ceguera, se había tragado la bola, sencillamente porque darle la razón a su hijo le resultaba 1000 veces más placentero que darle la razón a su detestada nuera. El domingo viene la familia a comer, anunció la suegra, dictando sentencia durante la cena. Viene mi hermana, tu tía Lola, con su marido. Debatiremos el problemón de Hugo. A ver cómo encarrilamos su vida. Y tú, Lucía, harás el favor de decir en voz alta y delante de todos que vas a aportar tu nómina a la casa, para que conste y luego no te me puedas echar atrás. Ahí estaba la trampa final. Un juicio sumarísimo en plaza pública. La suegra quería arrinconar a la nuera bajo el peso de la presión familiar, obligarla a claudicar ante testigos para que la vergüenza le impidiera retractarse en el futuro. Me parece perfecto, asintió Lucía. Lo diré delante de todos. Pablo la miró de reojo, escamado. Había un matiz excesivamente dócil en su sumisión, que no le cuadraba, pero su cerebro vago decidió procesarlo como una victoria definitiva. Su mujer se había quebrado bajo la presión, y eso le garantizaba tranquilidad para sus planes. Y esa noche, paradójicamente, Lucía durmió como un bebé, con un sueño profundo y reparador por primera vez en toda la semana, porque se había despojado para siempre del traje de víctima. Era una mujer letal, armada con un sobre blanco en el bolso y un plan meticuloso en la cabeza. Llegó el domingo. Pasadas las 2 de la tarde, el piso se abarrotó de parientes. Tía Lola, una mujer corpulenta que lucía empastes de oro al reír, su marido, el tío Paco, que no abría la boca más que para masticar, Hugo, que nada más cruzar el umbral metió la cabeza en la nevera buscando cerveza, y, coronando la escena, Carmen, sentada en la cabecera de la mesa, presidiendo como una matriarca en su trono. La mesa era un festín de los domingos, tapas variadas, una fuente enorme de pollo asado con patatas, bandejas de embutidos, una botella de pacharán lista para la sobremesa. La suegra no había convocado una simple comida dominical, había organizado una ceremonia de coronación. Quería exhibir su poderío absoluto, dejar claro ante su sangre quién llevaba los pantalones en aquella casa y doblegar a la forastera. Lucía ocupaba su silla en absoluto silencio. El sobre blanco descansaba sobre sus muslos, oculto bajo el mantel. Aguardaba. La sincronización tenía que ser quirúrgica. Ey. Comieron, bebieron, rieron. Tía Lola alababa el punto de cocción del pollo. Hugo devoraba comida a 2 carrillos como si no hubiera un mañana. Pablo, ejerciendo de anfitrión, rellenaba los vasos de pacharán, evitando por todos los medios cruzar la mirada con su esposa. Y entonces llegó el momento. Carmen agarró un tenedor y golpeó repetidamente el cristal de su copa para pedir atención. Bueno, familia, un poco de silencio. Por favor, que tenemos un asunto importante que tratar. Paseó su mirada dominante por todos los comensales. Todos los presentes sabemos que corren tiempos muy complicados. A mi Pablo le han pegado un tajo en el sueldo. Hugo tiene unas deudas que no le dejan vivir. Y yo malvivo con una pensión de miseria.
Pero, afortunadamente, nuestra Lucía es una chica muy trabajadora y gana un sueldo estupendo. Así que, como familia unida que somos, hemos decidido que Lucía va a hacerse cargo de mantener la economía de esta casa. Es lo justo y lo normal. La nuera tiene la obligación moral de mirar por el bienestar de su familia política. ¿A que sí, Lucía? ¿A que sí? 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 Todos los rostros se giraron al unísono hacia Lucía. Tía Lola asentía con la cabeza, murmurando: por supuesto, es ley de vida. Hugo se quedó con un trozo de pan a medio camino de la boca. Pablo se congeló por completo con la botella de licor suspendida en el aire. Lucía se puso en pie, muy despacio. «¿A que sí?», dijo ella con una voz que cortaba el aire. «Y ya que estamos aquí reunidos en familia, apelando a la confianza, vamos a hablar de los asuntos de esta familia con las cartas boca arriba». Sacó el sobre de debajo de la mesa y lo depositó en el centro exacto del mantel, junto a la fuente de los restos del pollo. «¿Y esto qué se supone que es?», se puso a la defensiva la suegra, frunciendo el ceño. «Ábralo usted misma. Ya que es la indiscutible cabeza de familia, tiene el honor de ser la primera». Carmen agarró el grueso sobre con evidente desconfianza, rasgó la solapa, extrajo la fotografía que coronaba el fajo de papeles y la miró. El color fue desapareciendo de su rostro a medida que las facciones se le derretían hacia el suelo. En aquella imagen a todo color, en papel brillante, aparecía su adorado hijo, saliendo radiante de una agencia inmobiliaria, del brazo de una rubia despampanante totalmente desconocida, portando una abultada carpeta de la que sobresalían documentos del piso, donde ahora mismo estaban comiendo. «¿Quién es esta fresca?», graznó la suegra, con la voz rota. «Pablo. ¿Quién demonios es esta mujer que va agarrada a ti?». Pablo perdió hasta la última gota de sangre de la cara. La mano le tembló con tanta violencia que un buen chorro de pacharán rojo se derramó sobre el mantel inmaculado. «Mamá, eso es de un cliente. Ya te lo expliqué. ¿Desde cuándo una clienta se te agarra del brazo como si fuerais de luna de miel?». La voz de Lucía sonaba imperturbable, fría como el hielo, y esa misma frialdad provocó que en el comedor se hiciera un silencio sepulcral. «Se llama Vanessa. Es la mujer con la que Pablo se está acostando a mis espaldas desde hace 6 meses. Y ese local del que salen tan felices es una agencia inmobiliaria. La misma agencia donde Pablo ha puesto a la venta nuestra casa. La mujer con la que Pablo se está acostando a mis espaldas desde hace 6 meses. A escondidas Jimmy. A escondidas de su hermano y, por supuesto, a escondidas de usted, Carmen. Mientes como una bellaca». La suegra pegó un respingo en la silla. «Pablo, dile a esta víbora que está mintiendo». Pero Pablo era incapaz de articular un solo sonido. Abría y cerraba la boca como un pez boqueando en la cubierta de un barco, mudo de terror. Lucía metió la mano en el sobre, extrajo el resto de los documentos y comenzó a repartirlos sobre la mesa, como un croupier, repartiendo cartas en el casino. «Y todo esto es para que nadie aquí se atreva a pensar que vengo a levantar falsos testimonios. Aquí tienen una copia impresa de sus conversaciones privadas. Pueden leerlo ustedes mismos. Pronto todo será nuestro». Con eso se refería a vender el piso, trincar la pasta y largarse a vivir con ella. Yo misma me tomé la molestia de llamar a la agencia haciéndome pasar por compradora. El piso está en cartera. Hay un interesado que iba a entregar la señal de las arras esta misma semana. ¿Y quieren saber cuál es el detalle más gracioso? ¿Saben cómo se presentó Pablo ante los agentes inmobiliarios? Como un hombre divorciado. Aseguró que no tenía cónyuge, para poder saltarse la ley y no tener que pedirme mi consentimiento legal para la venta. Tía Lola soltó un grito ahogado y se tapó la boca con ambas manos escandalizada. El tío Paco frunció el ceño hasta juntar las cejas. Hugo dejó caer el trozo de pan en el plato. «Pero aún hay más, lo mejor para el final». Lucía desplegó el último fajo de pruebas documentales. «Este piso lo pagué yo. Aquí tienen el extracto de la cuenta de mi tarjeta abonando la cuota de reserva. Aquí. Los comprobantes del banco de las transferencias emitidas por mi padre. Aquí. El recibo original de la constructora». Mi madre entregó el resto de la entrada en billetes, en mano, y delante de varios testigos. «Lo registramos a nombre de Pablo por hacerles caso. Sí, pero los que nos rascamos el bolsillo fuimos mis padres y yo. Y tengo hasta el último céntimo documentado legalmente, así que, para empezar, no podía venderlo sin pasar por encima de mí. Pero es que ahora, después de que yo haya firmado personalmente esta acta notarial,
Arrojó el documento oficial con el sello del notario sobre la mesa. No puede venderlo bajo ningún concepto. Jamás tendrá mi consentimiento. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. El silencio que se instaló en el salón se volvió ensordecedor, aplastante. El único sonido que rompía la tensión era el leve goteo del grifo mal cerrado en la cocina. Carmen estaba blanca como el yeso de la pared. Sostenía la fotografía de su hijo sonriendo junto a la amante y, probablemente por primera vez en toda su vida, no encontraba palabras en su diccionario. Todo su imperio de chantajes, todo su autoritarismo barato, todo su teatro de matriarca se había hecho añicos en cuestión de 60 segundos. Pablo, susurró ella, en un hilo de voz. Has sido capaz de estafar a tu propia madre. Ibas a liquidar el piso, no me dijiste ni media palabra, y te has buscado a una cualquiera de 3 al cuarto. Mamá, te juro que te lo puedo explicar todo. ¿Qué demonios vas a explicar? Estalló de pronto la suegra, y la voz se le quebró en un alarido desgarrador. Yo amargándole la vida a esta chica, exigiéndole el dinero, arrastrando mi dignidad delante de toda la familia, y tú, a mis espaldas, planeando venderlo todo para fugarte con esa fresca. ¿Y a tu madre qué? ¿Me ibas a dejar tirada en la puta calle? Mamá, por favor, tranquilízate. A mí no me llames mamá, pedazo de sinvergüenza. Carmen le estampó la fotografía en toda la cara. Yo dando la cara por ti delante de tu tía, yo presumiendo de que mi hijo valía su peso en oro, y tú eres escoria. Tía Lola se puso en pie, empujando la silla hacia atrás. Carmen, creo que sobra decir que esta comida ha terminado, dijo con un tono seco y tajante. Menudo nido de víboras tenéis aquí montado. O sea, que la pobre nuera tiene que manteneros a todos a cuerpo de rey, mientras el niñito de mamá vende el piso a traición para irse de picos pardos. Vámonos de aquí, Paco, que ya hemos visto demasiada porquería por hoy. Lola, por el amor de Dios, espera, te aseguro que esto no es lo que, balbuceó la suegra, desesperada. Es exactamente lo que parece, Carmen. Al pie de la letra. Tía Lola agarró del brazo a su marido y enfiló el pasillo hacia la puerta principal. Al llegar al umbral, se giró a medias. ¿Y a ti, Lucía? Te doy las gracias de corazón por abrirnos los ojos. Porque tal y como nos lo pintaban, nos íbamos a tragar el cuento de que eras una tacaña miserable. Y resulta que los verdaderos parásitos de esta historia estaban sentados en esta mesa comiendo a tu costa. La puerta de la calle se cerró tras ellos con un golpe sordo. Hugo, encogido, intentó escurrirse en silencio por el pasillo para huir detrás de sus tíos. Pero Lucía lo clavó en el sitio con la voz. Hugo, guapo, tu deuda de 3.000 euros vas y se la reclamas a tu queridísimo hermano mayor. Ahora mismo se acaba de quedar sin piso que vender y sin novia rica con la que fugarse. Pero bueno, ya tendrá tiempo para lidiar con el prestamista y con su propia conciencia. Y te lo advierto, no te vuelvas a acercar a mí en tu vida. Hugo tragó saliva, asintió atropelladamente y se evaporó por la puerta como un fantasma. Ya solo quedaban 3 personas en aquel comedor destrozado. Lucía, impecable de pie. Una Carmen aplastada por el peso de la humillación. Y Pablo, cuyas manos temblaban de forma incontrolable. Pablo dio un paso titubeante hacia ella. Lucía, por favor, hablemos como personas civilizadas. He cometido un error enorme. Lo de Vanessa no significa nada. Es una estupidez. La llamo ahora mismo y la dejo. Cancelo lo de la agencia. No vendo el piso. Te lo juro por lo más sagrado. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Empecemos de cero. Y Lucía le sostuvo la mirada. Miró fijamente a los ojos de aquel hombre con el que había caminado hacia el altar apenas 3 años atrás, y descubrió con asombro que no sentía absolutamente nada. Ni un ápice de rabia, ni una gota de dolor, ni nostalgia. Nada. Solo un vacío glacial y liberador. ¿Sabes una cosa, Pablo?, dijo ella, ladeando la cabeza. Les mentiste a los de la inmobiliaria, asegurando que eras un hombre divorciado. Pues fíjate, ahora resulta que has dicho la pura verdad. Se inclinó sobre la mesa, recogió su sobre, metió los documentos uno a uno, rescató la fotografía manchada, lo dobló todo con infinita pulcritud y lo guardó en su bolso. Se lo colgó del hombro. El piso se queda conmigo. Tengo en mi poder toda la documentación original y unas cuantas copias compulsadas a buen recaudo. Si tienes la brillante idea de intentar hacer un solo movimiento para venderlo, te planto una querella por estafa que te va a hundir. Por no hablar de que firmaste un documento en la agencia declarando un falso estado civil. Eso ya es un delito de falsedad documental.
¿Y a usted, Carmen? Lucía pivotó sobre los talones para encarar a su suegra. ¿Usted no exigía que yo mantuviera a toda la familia? Pues escúcheme bien. Ya no hay familia que valga. Ustedes solitos la han volado por los aires sin darse cuenta. Mientras usted me exprimía el sueldo a mí, la sangre de su sangre la estaba vendiendo a usted por la espalda para dejarla tirada en la cuneta. Carmen se dejó caer pesadamente sobre el respaldo de la silla. Parecía haber envejecido 15 años en el lapso de una sola tarde. No dijo ni una palabra. Por primera vez desde que la conocía, la vieja mantenía la boca cerrada. Lucía caminó con paso firme hasta el recibidor, agarró el pomo de la puerta principal y echó un último vistazo atrás. En el comedor, rodeados de trozos de pollo a medio comer y charcos de pacharán derramado, quedaban dos extraños, una madre vendida por la codicia de su hijo y un hijo al que ya nadie en este mundo iba a defender. Ni siquiera tenían el valor de cruzarse las miradas. Lucía salió al rellano y cerró la puerta a sus espaldas con extrema suavidad. El portal estaba fresco y flotaba un ligero olor a comida del piso de la vecina Rosa. Bajó las escaleras con agilidad, salió a la calle, se montó en su coche y puso rumbo al barrio de sus padres. El móvil, enterrado en el fondo del bolso, emitió un pitido cuando ya estaba en ruta. Al detenerse en un semáforo en rojo, echó un vistazo a la pantalla. Dos notificaciones de Pablo. Te estás equivocando muchísimo. Sin mí te vas a morir de asco. Y, justo debajo, un mensaje de texto de su suegra, la misma mujer que apenas ayer la amenazaba con echarla a escobazos. Lucía, hija mía, por lo que más quieras, no nos abandones ahora, somos una familia. Les había dado el ataque de amor familiar exactamente en el minuto en que se habían visto sin euros en el bolsillo y sin un piso que liquidar. Lucía soltó una carcajada irónica, bloqueó la pantalla y tiró el teléfono al asiento del copiloto, sin dignarse a contestar a ninguno de los dos miserables. El semáforo saltó a verde. El coche se deslizó suavemente por las calles mojadas por la lluvia, atravesando la noche hacia el hogar de sus padres. Hacia el único refugio donde la esperaban de verdad, donde nadie conspiraba para saquear su nómina, ni le recordaba a diario que no era nadie. Los limpiaparabrisas barrían el agua del cristal a ritmo constante. La ciudad brillaba con el reflejo anaranjado de las farolas en los charcos. Y, por primera vez en muchísimo tiempo, bajo los neumáticos de su coche sentía una carretera firme, una ruta exclusivamente suya, pagada hasta el último céntimo con su propio dinero y saldada ya de por vida.